Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela Más Corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos a este conversatorio en vivo con un tema que está por todos lados, que nos tiene preocupados, que nos tiene con, con mucha información, pero también con información poco clara. No sabemos bien a qué hacer caso, a qué no, y también con mucha información falsa. Entonces, el día de hoy estoy muy agradecida con la presencia de el doctor Guille Benavides. Él es médico general con una especialidad en medicina interna y una especialidad en infectología. Agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de platicar el día de hoy con nosotros. Rodrigo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Alondra, muchísimas gracias por invitarme. No sé si quisieras platicar tú un poco más de tu camino, de tu pasión por la infectología, porque además sé que es un tema al que le dedicas mucho. Entonces si quisieras platicar con los asistentes, estaría muy Claro que bien. sí, con muchísimo gusto. Yo estudié la especialidad de medicina interna en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y ahí Ujú. también realicé mi subespecialidad en infectología. Nosotros vemos pacientes hospitalizados con enfermedades infectológicas complejas y también tenemos una clínica de atención a pacientes con VIH con más de 2.500 pacientes. Además, tengo un interés particular en medicina tropical y en medicina del viajero, por lo que realicé algunos estudios en un hospital de medicina tropical en Perú y también en una clínica del viajero en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, de donde recientemente regresé. Actualmente me encuentro trabajando en los hospitales ABC Observatorio, ABC Santa Fe y en el Hospital Ángeles en Interlomas. Así es que estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan respecto del COVID-19. De lo general a lo particular, sé que hemos leído como muchas cosas y muchos ya nos consideramos hasta como expertos, pero Sí. qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es una familia de virus. Los virus, Ujú. como todo microorganismo, se dividen en familias. Por ejemplo, está la familia de los grupos, perdón, el grupo de la familia de los adenovirus o de los virus de influenza. Y el coronavirus, como tal, es una familia que tiene varios virus dentro de esta familia y que antiguamente hemos visto que han causado enfermedad respiratoria en los humanos. Principalmente causan resfriado común, pero ha habido 3 ocasiones en la historia de la humanidad en las que se ha documentado que los coronavirus causan enfermedades graves pulmonares. La primera ocurrió en los 2000, que fue el SARS, que también ocurrió en China, y la segunda cerca del 2013, que es el MERS, es otra familia de coronavirus que han ocasionado enfermedades graves asociadas a neumonía. Ok, perfecto. Eh, en esta, en esta ocasión, digo, se sabe que como que el foco fue en China. ¿Qué es lo que hizo que esto se volviera una pandemia, que se salieran como las cosas de control? ¿Es que el virus es muy potente? ¿Es que se contagia pronto? Es decir, ¿cuáles son estas características que tiene el virus, antes de hablar como quizá lo otro, que hacen que estemos en caos? Ok, es muy interesante. Conforme vamos avanzando, hemos visto que nuestra sociedad es una sociedad más globalizada cada vez. Esto significa que Ujú. las relaciones, tanto comerciales como no comerciales, entre un país y otro, sean cada vez más sencillas y más frecuentes. Y eso es uno de los principales factores que ha logrado que el virus haya viajado afuera de China. Si no existiera la globalización ni el acceso al transporte internacional tan fácil como existe ahorita, quizá la epidemia se hubiera concentrado únicamente en ese país. Pero debido a que tenemos acceso a viajes internacionales muchísimo más fácil que en tiempos anteriores, este virus ha tenido la capacidad de viajar. Eso por un lado. Y por otro lado, es que en casos anteriores de enfermedades por otros coronavirus, como el SARS y el MERS, sí se había documentado ya transmisión de humano a humano. Y no es la excepción el coronavirus actual, en el que también ya está bien identificado y bien documentada que existe transmisión humano a humano. Esto, junto con la globalización, son los dos principales factores que han hecho que el virus haya salido de China
y esté actualmente afectando a todo el mundo. Recordemos que el concepto de pandemia significa que una enfermedad afecta a varias regiones de la Organización Mundial de la Salud, no a varios países, sino a varias regiones. La Organización Mundial de la Salud divide al mundo en regiones y cuando una enfermedad se transmite de persona a persona en las diferentes regiones del mundo es cuando existe una pandemia. De hecho, el coronavirus actualmente afecta a todos los continentes del planeta, excepto a la Antártida, y en todos los continentes se ha documentado transmisión de persona a persona, lo que lo hace entonces una pandemia. Ok. Y ahora, ¿cómo se transmite? O sea, ya que hablamos de esto, porque también en eso ahí se ha dicho de todo. Se ha dicho Sí, que es mentira, se ha dicho que vive 72 horas en cualquier superficie, que se transmite también por la sangre, como que hay mil desinformación de esto. Entonces, específicamente, ¿cómo se transmite el virus? ok. Miren, el entendimiento sobre la transmisión del coronavirus actualmente es realmente incompleto. Tenemos información, pero yo creo que conforme vaya avanzando el tiempo vamos a tener mejor información al respecto. Entonces, lo que sabemos actualmente, y esto es lo más importante en cuanto a la transmisión del coronavirus, es que Ujú. ocurre mediante gotas respiratorias. Esto es similar a otras enfermedades como la influenza. Estas gotas son gotas cuyo peso no les permite quedar dispersas en el aire, sino que su peso hace que caigan, se pueden mantener en el aire quizá unos segundos y caen después de 2 metros. Y estas Ok. gotas salen del cuerpo de una persona que está viviendo con el coronavirus mediante la tos, cuando una persona estornuda o cuando una persona habla. Entonces, ese es el principal mecanismo de transmisión. Em, Si se toca la nariz o la cara también, aunque no sea una gota propiamente. Sí, sí, justo a eso iba. El coronavirus se ha detectado en múltiples secreciones respiratorias, se ha detectado, por ejemplo, en orina, se ha detectado en heces. Esto no significa que se pueda transmitir a través de la orina o a través de las heces. Lo único que se ha Ujú. documentado es que se transmite a través del contacto con secreciones respiratorias. Y si una persona que padece el virus se toca, por ejemplo, para limpiarse la nariz o al estornudar o al cubrirse cuando tose, y después toca una superficie, el virus puede permanecer ahí por un periodo de tiempo que todavía no está bien determinado. Y una persona al tener contacto con esa superficie infectada, al tocarse nuevamente la boca o la nariz, puede entonces contagiarse del coronavirus. Em, Ok. esta es la razón por la cual ustedes ven que el personal de salud está cubierto con máscaras que cubren ojos, nariz y boca, porque lo principal es proteger las mucosas y las mucosas las tenemos justamente en estas zonas, ojos, nariz y boca. Entonces, una de las medidas preventivas que tienen mayor impacto para disminuir la transmisión es justamente proteger esta zona, la cara. Ok. Y esto, por ejemplo, también me gustaría ir aclarando otro punto. La escasez de máscaras. Bueno, ahora nadie se cubre los ojos, ¿no? Se tapan como la boca, Sí, los tapabocas y los geles antibacteriales. Eh, sí, Realmente estas medidas, pienso que ha sido, digo, estoy como en medio de todo lo que sucede en la sociedad, entonces de pronto es como que yo me lo pongo y no respiro, no me entra, ujú, ¿no? Pero pues aunque traigas la mascarilla, si tocas una superficie y te quitas una lagaña, claro, ya no te sirve nada tu así mascarilla, es. ¿no? Qué bueno que Entonces, comentas el esto de las uso de mascarillas. mascarilla, me gustaría ahondar por ahí. Sí, es súper interesante lo que comentas de las mascarillas. Fíjate que a pesar de lo que nosotros podemos ver en las redes sociales, las organizaciones internacionales y también algunas organizaciones gubernamentales no recomiendan el uso de ninguna especie de mascarilla en la comunidad. Y esto tiene mucho sentido. Si recordamos que las gotas viajan un máximo de 2 metros, pues entonces la principal medida que uno tiene que hacer es el distanciamiento, ¿no? Alejarse de las personas que se Ujú. ven visiblemente enfermas más de 1 o 2 metros. El uso de una mascarilla en realidad no protege al usuario de enfermarse de coronavirus. Lo que la mascarilla hace es que el usuario no transmita las gotas. Entonces son los enfermos de coronavirus quienes deben portar una mascarilla
y no así las personas que no estamos infectadas y que queremos protegernos. Para protegernos de la Exacto. transmisión a través del contacto con las superficies, por ejemplo, un vaso, lo mejor sería lavarse las manos. Si yo toco una superficie que está infectada, lo mejor es lavarme las manos con gel, con base de alcohol, para entonces, si me toco la cara, pues tener las manos completamente libres del coronavirus. Entonces, un mensaje clave es que las personas en la comunidad, en la calle, en sus casas en general, no tienen que usar una mascarilla. Estas mascarillas se tienen que reservar particularmente para aquellas personas que cuidan de enfermos con coronavirus, como podía ser un trabajador de la salud o, por ejemplo, un familiar de una persona que está afectada por el coronavirus. En ese caso, el cuidador, como va a estar en contacto estrecho de menos de 2 metros, sí tiene que utilizar la mascarilla. Y bueno, otra persona que también tiene que usar la mascarilla es, por ejemplo, una madre que tiene la intención de amamantar y que se va a pegar el niño al pecho para amamantar. Entonces, esa persona sí tendría que usar un cubrebocas para proteger al lactante también. Claro. Y esto me lleva a otra pregunta, porque en eso estamos desinformados. Ahorita me parece que la compra masiva de mascarillas es gente que se quiere proteger, ¿no? Entonces Sí. vamos aclarando y quiero repetirles esto 30 veces. Si no estás Ujú. enfermo, a menos que estés cuidando a alguien con coronavirus, no es necesario que uses una mascarilla. Así Tratemos es. de que esos insumos estén reservados y en stock para las Sí. personas que están enfermas. Pero aquí surge una duda y también fue algo que preguntaron bastante, es, ¿puedo yo contagiar antes de tener síntomas? ¿Cuánto es el periodo de incubación? Em, ¿Cómo sé cuándo debo de usar mi mascarilla, incluso dentro de mi casa, no? Ujú. Sí. Mira, 97% de los pacientes van a tener síntomas en los primeros 12 a 14 días. Ese es el periodo de incubación. Desde que una persona tiene contacto con el coronavirus, pueden pasar normalmente entre 4 y 5 días para que aparezcan los síntomas, pero generalmente al día número 14, la gran mayoría de los pacientes van a tener síntomas. De hecho, de ahí viene la recomendación de tener aislamiento de pacientes por 14 días. Sin embargo, recientemente hubo una conferencia sobre enfermedades virales y el médico que está a cargo de los Centros de Control de Enfermedades en China refirió que hasta que algún porcentaje de la población tiene transmisión del virus en sus secreciones 48 horas antes de tener síntomas. Entonces, es posible que las personas sean transmisores de la enfermedad incluso 2 días antes de presentar los síntomas. Sin embargo, como ya comenté, la gran mayoría de los pacientes van a tener síntomas en los primeros 4 a 5 días y hasta el 98% en los primeros 14 días, que sería el periodo de incubación. Es por eso entonces, digo, vamos a retomar mucho de aquí, Rodrigo, porque además me están escribiendo por todos lados. Si de repente ven que me distraigo es porque llegan Sí. mensajes, pero em, es por esto, o sea, por esto que no necesitas tener tos para poder ser una fuente de contagio, que se están ahorita tomando medidas preventivas de que la gente se quede en sus casas, ¿no? Y salga lo menos posible, va un poco por ahí. La recomendación de quedarse en casa es una estrategia que se llama aislamiento social. Em, en realidad, el motivo para hacer esto son varias razones. Uno de ellos es para evitar exponerse y al evitarse uno exponer, precisamente como tú bien mencionas, también va a evitar ser transmisor de la enfermedad. Este aislamiento social se considera que ha sido efectivo, por ejemplo, en países que han logrado controlar ya el pico de la enfermedad, como en China, porque esto disminuye la cantidad de transmisión que existe. Pero en realidad no cualquier persona que tenga síntomas se considera un caso sospechoso. Y esto es muy importante que lo mencionemos. ¿Quiénes son los pacientes en quienes hay que sospechar que tienen coronavirus y que se tienen que proteger, que tienen que acudir al médico, etcétera? Al día de hoy existe una Ujú. definición por la Organización Mundial de la Salud y esta definición es posible que cambie en unos días, por lo que hay que estarla revisando todo el tiempo, pero al día de hoy se debe considerar que los pacientes que tengan fiebre o síntomas respiratorios bajos, como lo son la tos, la falta de aire, el dolor al respirar o el dolor de pecho, y que además hayan viajado en los 14 días previos a una zona donde existe coronavirus de forma muy intensa, como sería, por ejemplo, China, Corea del Sur, Italia o la gran mayoría de Europa
Irán, Estados Unidos. Una persona que vivió o que viajó a una de estas zonas 14 días antes y que presente fiebre o síntomas respiratorios es un caso sospechoso y esa persona debe aislarse en su casa, debe utilizar cubrebocas y debe avisar a un médico para que el médico determine si se tiene que realizar la prueba o no. Otras personas que se Ok, considera que están en riesgo o que son casos sospechosos son aquellos que hayan tenido contacto cercano. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es un contacto cercano? Un contacto ujú, cercano con un caso sospechoso confirmado es, por ejemplo, aquellas personas que volaron, que estuvieron en un vuelo en las dos filas alrededor de un caso confirmado, ya sea hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Eso es un contacto cercano. Aquellas personas que viven con un contacto, con una persona sospechosa o con una persona confirmada, se considera que son contactos cercanos. Aquellas personas que hayan tenido contacto mano a mano o con las secreciones de una persona confirmada sin haber utilizado equipo de protección personal, o en el caso de los trabajadores de la salud, aquellas personas que igual forma hayan atendido a un caso sospechoso o confirmado sin haber utilizado el equipo de protección personal completo o que hayan tenido un accidente al usarlo. Y por último, un caso sospechoso o confirmado es aquel paciente que se interna por una neumonía y que al hacerle las pruebas nunca se encuentra cuál es la causa. Ese sería un caso sospechoso también. Todas estas personas son quienes tienen que llevar aislamiento en casa cuando se puede y tienen que utilizar el cubrebocas para evitar transmitir la enfermedad. ok. Mira, con esto de los cubrebocas hay una pregunta. Dice, las Sí. personas que usamos transporte público, que vamos como muy cerca, ¿se recomienda usar cubreboca o qué medida se recomienda? No, en realidad no está recomendado. Lo que se recomienda al usar el transporte es usar el lavado de manos. Justamente al bajarse del transporte, utilizar el lavado de manos. Durante el transporte, evitar tocarse la cara. Y si ven a una persona visiblemente enferma, que está tosiendo, que está estornudando, lo que pueden hacer es distanciarse si eso es posible. Distanciarse lo más que se pueda o bajarse del transporte en la siguiente parada, por ejemplo. Eso sería una medida. En realidad, si uno está en un lugar cerrado, como puede ser una sala de espera en un hospital, una sala de cine, un transporte, el contacto de riesgo se considera cuando pasan más de 15 minutos. Entonces, uno puede evitar eso al bajarse del transporte y tomar el siguiente en la siguiente parada, pero no se necesita utilizar cubrebocas, porque como ya vimos, el cubrebocas no protege al usuario. No es suficiente el cubrebocas. Se tiene que usar una mascarilla que tenga una capacidad de filtrar el 95% de las partículas, los conocidos N95, y se tienen que Ujú. usar gogles también. Entonces, solamente el cubrebocas no ofrece protección adecuada y no es necesario utilizarlo. Solamente los enfermos lo tienen que utilizar. Ok. Ay, hay muchas dudas de este tema. Ok, vamos Sí, poco a adelante. poquito. Ajá. Dice, es temporada de alergias, de gripas, de tos. Yo todos los años tengo esta sintomatología alrededor de estas fechas. Eh, lo ideal sería que no saliera, aunque es posible que no sea coronavirus. Ya no sé, Ok. jajaja. Por lo pronto, en nuestro país no existe una orden de aislamiento total. En nuestro país no existe una indicación de aislarse y de no salir de casa. Esto todavía no es así. Hay que estar pendiente todos los días de información oficial para ver qué nos dicen nuestras autoridades respecto a si tenemos que salir o no. Ahorita quizá la recomendación es nada más el distanciamiento social, que es tratar de salir lo más que se pueda, tratar de evitar Menos, ir a creo. restaurantes, ir a eventos sociales como son conciertos, el cine, tratar de ir al banco, dentro de la medida de lo posible, ¿no? Por supuesto. Eso no, Y que, ¿verdad? Es que dijiste salir lo más sí, que se pueda, entonces es lo menos perdón, que se pueda, evitar ¿cierto? salir lo más que se pueda, sí, Ok, evitarlo. O salir lo menos posible. ok. Y qué bueno que mencionas sobre los síntomas de rinitis y de resfriado común, etcétera. Como mencionamos, la definición de caso incluye que el paciente tenga fiebre. 99% de los pacientes presentan fiebre. Entonces, si un paciente no tiene fiebre, probablemente esto no sea coronavirus y sus síntomas se puedan atribuir a otra entidad, como serían las alergias o como sería un resfriado muy leve que no causa fiebre. Otra cosa que es Ujú. muy importante es que el segundo síntoma más frecuente es la fatiga. 70% de los pacientes presentan fatiga, pero esta es una fatiga que en general no permite hacer las actividades de la vida diaria como normalmente se hace. No es una fatiga muy intensa.
Otro síntoma acompañante en uno de cada dos pacientes es la tos, que suele ser una tos irritativa, seca, sin flema. Solamente un tercio de los pacientes que presentan tos va a presentar flemas. Entonces, el cuadro es muy característico: fiebre, fatiga, tos seca, que puede estar o no acompañado de otras molestias. Eso indicaría coronavirus. Si alguien tiene solamente escurrimiento nasal o dolor de garganta, con la ausencia de fiebre o la ausencia de tos seca, probablemente no sea coronavirus. De todas Ok. formas, si alguien Pero presenta pues síntomas, lo más recomendable es comunicarse por teléfono con un médico, si se puede, o bien llamar al teléfono de la unidad de inteligencia epidemiológica, que está a disponibilidad de todos, justamente para preguntar si los síntomas son compatibles y para determinar la necesidad de hacer una prueba diagnóstica o no. ok. Dice, entonces no entiendo bien lo del aislamiento. ¿Se Ok, recomienda solo si hay sintomatología? sí. Existen dos estrategias, una que es el aislamiento y otra que es el distanciamiento. Son dos conceptos diferentes. El aislamiento es no salir de casa para nada. Mientras pasan los 14 días, es como el equivalente a una cuarentena. El aislamiento tiene que durar 14 días como mínimo, tiene que ser en casa, por lo que la persona tiene que recibir ayuda de otras personas para comprar sus bienes, para alimentarse, recibir atención médica. Eso se llama aislamiento y eso se hace en los pacientes que tienen la enfermedad por coronavirus, que son confirmados y que están suficientemente bien como para estar en casa. La otra estrategia, por otro lado, es el distanciamiento social. Distanciamiento social es una recomendación que hacemos algunos médicos y que consiste en tratar de salir lo menos posible de casa. Esto es evitar lugares que tienen muchas personas, como conciertos, salas de cine, Como escuelas bares, y ahora ya boliches, cerraron. Ok, perdón. escuelas, exactamente, todo eso es distanciamiento social, pero no es un aislamiento franco en casa, de forma que no podemos salir. Eso solo aplica a las personas que tienen la enfermedad confirmada. Y el distanciamiento es una recomendación que hacemos a la población en general para tratar de disminuir la transmisión. Ok. En esta fase que estamos, ¿no? Entonces, aislamiento, distanciamiento. eh, y México ahora está, digo, hemos también como leído, ahorita seguiré leyendo las preguntas, que ahí estamos confundidos como en este tema, porque vemos, por ejemplo, que en otros países como en Italia ya incluso hay multas si estás en la calle en un trayecto Sí, que no dijiste que era el trayecto de tu trabajo o al súper. En sí, España, por ejemplo, ya no puedes salir acompañado, tiene que ir una persona a la así es. farmacia y volver. Entonces, aclarar que este también es como el panorama en México y que esto de fase uno, fase 2, ¿nos podrías explicar un poquito más? Sí, estas son estrategias de contención de epidemias que tiene el gobierno previamente planeadas para enfermedades infectocontagiosas como estas. Los países que tú mencionaste, ellos Ajá. están ahorita en una fase en la que están practicando aislamiento. Ellos están en cuarentena, por así decirlo. Están practicando aislamiento domiciliario a todas las personas que viven en el país. Por ejemplo, China lo hizo a más de 1.400 millones de personas. No se les permitió salir porque estuvieron en aislamiento social. Y el Ujú. distanciamiento social es diferente. El distanciamiento es una actitud voluntaria que yo como persona hago para favorecer a mi comunidad y para evitar que yo me contagie, y significa salir lo menos posible. No hay prohibición de ningún gobierno, no hay ningún organismo que me diga que lo tengo que hacer, es algo totalmente voluntario y que se recomienda por parte de médicos solamente para disminuir la transmisión. Entonces, recordar, son dos conceptos diferentes: el aislamiento o cuarentena, que es una medida impuesta por los gobiernos, que sería, por ejemplo, una fase mayor a la fase 2 en México, y que es lo que han practicado países como China, Italia, Corea del Sur, en donde no se le permite a las personas salir. Y el distanciamiento social es una actitud voluntaria que una persona toma con la conciencia de tratar de disminuir lo más que se pueda las probabilidades de infectarse, y que consiste en evitar salir de casa lo más que se pueda y no acudir a lugares concurridos como conciertos, cines, bancos, supermercados, restaurantes, centros vacacionales, etcétera, ¿no? Ok. Em, dice, este es
un caso como un poco más particular, pero dice, persona con 16 días de regresar del extranjero, Ujú. con fiebre, niña, solo aislarse, correr al doctor, ¿cuál sería la recomendación? Ok, yo creo que ninguna de las dos es correcta. Ni correr al doctor y hacer las cosas, vamos a decirlo, de forma no pensada, ni tampoco aislarse. Esta persona ya pasó el periodo de incubación, que es de 14 días. Lo que sería más adecuado es interrogar de dónde viene esta persona, a dónde viajó, con quiénes ha convivido y qué otro tipo de síntomas tiene. La recomendación sería que se comunicaran con un médico como primer paso. Si no se pueden comunicar con un médico de forma telefónica, acudir a un departamento de urgencias. Es a juicio de cada médico y ya que tengamos la información sobre viajes y otros síntomas, si este caso es sospechoso o no es sospechoso. Aunque al día de hoy, según la Organización Mundial de la Salud, esta persona ya pasó más de 14 días, por lo que probablemente no sea un caso de coronavirus. Lo más seguro es que la causa de sus síntomas sea otra, diferente al coronavirus. Ok. Dice, si hay algún enfermo en mi familia, ¿debo usar cubrebocas N95 o con normal es suficiente? ¿No? Si hay algún enfermo de coronavirus, un caso confirmado de coronavirus, existe toda una serie de estrategias que tenemos que hacer en casa y se las voy a explicar más adelante. Primero, Ujú. contestando la pregunta, la respuesta es no. Se tiene que utilizar un cubrebocas quirúrgico plegable, que son las máscaras que usan los cirujanos. Este no es un respirador N95 y cinco y tampoco es un cubrebocas sencillo de papel. Es la máscara quirúrgica que utilizan los cirujanos. Esa la tiene que utilizar el enfermo. La tiene que utilizar el enfermo. Y la persona que cuida de este enfermo tiene que utilizar también el cubrebocas, pero solamente cuando está en contacto cercano, menor a 2 metros, con el paciente. Porque recuerden que la transmisión es a través de gotas grandes que se expelen al toser, al estornudar y al hablar. Entonces, la medida No. sería, perdón, no, sería utilizar el cubrebocas. Ok. Otras medidas que se tienen que hacer cuando hay un enfermo por coronavirus en la casa es tratar de ofrecerle una habitación en donde esta persona va a estar los 14 días que va a durar su aislamiento. Una habitación de preferencia que tenga baño propio. Esta persona, si puede hacerlo, tiene que ser quien limpia de su propio baño y quien hace el aseo de su habitación. La habitación se tiene que mantener ventilada, con ventanas, y se le tiene que ofrecer también alimentos y utensilios de cocina que esta persona solamente va a utilizar, o sea, tenedores, cuchillos, solamente la persona la va a utilizar. Em, por ejemplo, su ropa se tiene que manejar con guantes, hay que manejarla con guantes estériles, o, perdón, guantes de hule o de látex, y la ropa se puede lavar junto con la ropa del resto de la familia, con un ciclo con agua caliente y que tenga cloro o detergente normal, y se le puede devolver al paciente. Esta ropa, después de ser lavada, no es contagiosa. Y los residuos de la habitación de la persona enferma tienen que estar almacenados en una bolsa con plástico. La bolsa con plástico se tiene que manejar con guantes y se tiene que tirar eh, después afuera de la casa para que el servicio de recolección de basura se lo lleve sin ningún otro problema. Entonces, mantenerlos aislados en una habitación, de preferencia que estén solos o con otras personas enfermas por coronavirus 19, por Ok. COVID-19. Entonces, hablando de esto, de la ropa, por ejemplo, si sales tú en el transporte público, no sé, ahorita hablaremos de un poco de cómo está el panorama actual de México, pero alguien con coronavirus te estornuda en la nuca, ¡chu! Y te cae sus gotas en tu ropa y luego llegas a tu casa y alguien te abraza, es decir, a través de la ropa pudiera ser contagiable. Bueno, recuerden que en este momento que estamos en una pandemia, sería inadecuado llegar a casa y abrazar a una persona. Hay que evitarlo justamente por esta razón que tú mencionas. Efectivamente, sí puede haber partículas virales en la ropa y una persona que te abraza puede adquirir una enfermedad. Entonces, de entrada, ni siquiera a nuestros familiares tenemos que saludar de beso, de mano, ni de abrazo. Eso es un hábito que tenemos que adquirir ahorita, en este momento, que tenemos que empezar a practicar y que debemos de dejar de hacerlo hasta que la pandemia pase. Entonces, si esto sucede, hay que llegar a casa, no saludar a nadie de beso, de abrazo ni de mano, y de preferencia, si uno vio que una persona tosió sobre la ropa, pues de preferencia cambiarla. En ese momento, meterla a lavar y cambiarla. Eso sería la recomendación. Y por supuesto, practicar la higiene de manos.
Claro. O sea, por ejemplo, porque pienso mucho en todo, ahora que se suspendieron las clases, ¿no? Entonces quizá la mayoría de las mamás con sus hijos, es posible que hagan un distanciamiento, no sé si lo dije bien, ¿Sí? ¿no? Sí, Como sí. opcional, y entonces papá o mamá, según quien sea el activo de la familia, irá a trabajar y regresa y ser él como el que tenga contacto con el Así mundo de es. afuera. Entonces, quizá una buena medida, nada más tratando de sintetizar un poco, sí sería esta llegar, cambiarme de ropa, lavarme bien las manos, quizá darme un baño y Yo estoy creo que es segura. buena medida. Me parece que es Ok. buena medida, sobre todo si identificaron que una persona con síntomas tosió o estornudó, o si uno estuvo a menos de 2 metros de una persona con síntomas, me parece que son medidas bastante lógicas. Pero la más importante de todas esas es lavarse las manos antes de llegar a la casa, antes de tomar siquiera la manija de la puerta para abrirla, lavarse las manos, porque recordar que ese es el principal método de transmisión, ¿no? Las secreciones que están en nuestras manos. Ok. Ujú. Dice, ¿por qué es necesario el cubrebocas para amamantar? O sea, ¿por qué en el transporte público no y al amamantar sí? Ok. Como recordamos, la transmisión ocurre en contacto cercano y prolongado, menos de 2 metros por más de 15 minutos, como puede ser un episodio o sea, una toma de leche que puede ser muy cercana, es menor a 2 metros, y puede ser también prolongada. Entonces, como la madre padece de coronavirus y el coronavirus se transmite a través de las gotas respiratorias, si se coloca un cubrebocas, esas gotas se van a quedar atrapadas en el cubrebocas y van a proteger al lactante. En caso de que la madre presentara síntomas, ¿no? Si no, no es En necesario, caso de que solo que si presente les hace enfermedad falta. confirmada o sospechosa por coronavirus, tiene que utilizar un cubrebocas. Si no se siente cómoda con esto, puede utilizar un extractor de leche, extraerse la leche con previo aseo de manos y una persona entrenada se lo puede ofrecer al lactante después. En caso de que tengan coronavirus, si no, no En se me caso de que espanten, tengan coronavirus, así es. más lactantes. Sí, Dice, este es comentario, todos los que conozco, familia y más, dicen que es falso esto del coronavirus y van a hacer su vida normal. ok. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Sí, exacto. Eh, Esto es real, está sucediendo en este momento y pues la sugerencia es que trabajemos como una comunidad, que trabajemos en equipo, esto por el bien de todos, para, para que podamos administrar los recursos a quien realmente los necesite y para que todos salgamos adelante como comunidad, creo que tenemos que trabajar en equipo y jalar parejo todos hacia el mismo lado. Entonces, esto es real. Yo personalmente he atendido casos confirmados con coronavirus. Mis colegas han atendido casos con coronavirus en diferentes estados de la República y también tengo colegas en diferentes países en donde también están atendiendo casos positivos con coronavirus. Entonces, esto es real y creo que tenemos que apegarnos a las medidas, a las recomendaciones, justamente para poder salir adelante como comunidad. Perfecto. Dice, ¿se puede acudir al parque o eso sería riesgoso? Ok, qué bueno que lo mencionan. En realidad, las actividades al aire libre no se consideran actividades de alto riesgo. Uno puede acudir al parque siempre y cuando lleve precauciones como la higiene de manos, distanciamiento de las personas visiblemente enfermas. Y también pueden acudir a actividades al aire libre que no sean parques, por ejemplo, salir a caminar a la montaña, disfrutar de esas cosas que son al aire libre, en realidad se consideran de bajo riesgo, siempre y cuando practiquemos las medidas de prevención. Ok. Dice, ¿en qué lugares se realizan pruebas? ¿Solo es en el seguro o hay lugares privados? Sí, existe en una conferencia de prensa que dieron el subsecretario de Salud y el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud el día de antier, mencionaron que existen 16 sitios en todo el país en donde se realizan pruebas que están validadas y que están comprobadas su efectividad, etcétera. No mencionaron cuáles son los 16 sitios donde se están haciendo, pero sí se están realizando en hospitales públicos y también en el medio privado. Entonces, todas las pruebas que se hacen y que resultan positivas se envían también a un instituto que está en la Ciudad de México, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia, para que se corroboren los resultados positivos. Entonces, ante la duda, dependiendo de en qué parte del país vivan ustedes, hablen con un médico sobre sus síntomas para que el médico les pueda orientar sobre dónde se están realizando las pruebas en su estado
Por ejemplo, yo vivo en la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de México se hacen pruebas en múltiples hospitales, incluido el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Nutrición, en el Hospital Médica Sur, en el Hospital ABC, en ambos campus, en algunos hospitales del Grupo Ángeles y algunos laboratorios particulares. Entonces, dependiendo de qué parte del país vivan, comuníquense con un médico para que los pueda orientar respecto a en qué lugares se hacen pruebas que están 100% validadas. Ok. Sí, no es una cosa sencilla como, ay, voy a ir a la unidad de patología porque tosí y quiero saber si tengo o no, ¿no? No, No en estamos realidad ahí. hay que recibir la orientación del médico que sepa si la unidad de patología clínica, por ejemplo, tiene una prueba que está autorizada, ¿sí? Porque eso es una cuestión muy particular. Las pruebas, no cualquier prueba se puede hacer, tiene que ser una prueba que esté autorizada por el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia. Ok. Dice, me están preguntando por más actividades. Preguntan por las bodas al aire libre y por los bañarios o clases de natación. Ya. Miren, esta es una recomendación a título personal. Yo no recomendaría acudir a ningún evento que tenga mayor a 50 personas. Esta es una recomendación nueva que salió por el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos el día de hoy. Ellos recomiendan no acudir a ningún evento que tenga mayor a 50 personas. Así es que yo voy a comenzar a implementarla también a mis pacientes y yo mismo la voy a comenzar a implementar por lo pronto. En realidad no existe una recomendación a nivel nacional en este momento que nos diga a los mexicanos eviten una boda al aire libre o eviten ir a la natación. Sin embargo, es a juicio personal, también una persona tiene que ser muy juiciosa. Si les están comentando que la transmisión es bastante fácil, que se transmite con contacto cercano, como es el baile, por ejemplo, y que la recomendación es no tocarse, pues bueno, hay que preguntarse si vale la pena ir a una boda en donde las personas van a bailar, van a estar sentados en mesas de 10, van a estar compartiendo utensilios con personas que pueden estar enfermas o no. Entonces, esto es a juicio personal, yo recomendaría no acudir a eventos de más de 50 personas. Ok. Y en el agua, por ejemplo. Ok, en el agua no hay evidencia de que exista transmisión del COVID, del coronavirus, Ujú. por lo que si es un centro de natación en donde hay menos de 50 personas en un momento dado y no va a haber contacto estrecho con otros nadadores, pues yo creo que sí se podría hacer de forma segura. Sin embargo, esto del distanciamiento social incluye no ir a gimnasios ni a centros de natación o balnearios, como preguntaron, por ejemplo. Perfecto. Dice, mi mamá de la tercera edad está de visita en Guadalajara, tiene su vuelo para el 28 de marzo. ¿Es recomendable adelantar su vuelo para que pueda regresar? Esperamos. ¿Qué precauciones debe tener al tomar un avión? Ok, hubiera sido muy interesante saber a dónde va el vuelo de esta persona, pero otra vez Hermosillo. volvemos al... ¿Perdón? Hermosillo. Hermosillo. Ok, en este momento no hay ninguna restricción de viaje a ningún país por parte de las autoridades mexicanas, así es que ella puede viajar en este momento. No sabemos qué va a suceder el 28 de marzo, pero lo que le puedo decir es que en este momento ella puede viajar. Incluso los viajes internacionales están autorizados. La única recomendación es tratar de evitar todo viaje no esencial. Si no es esencial que yo viaje, prefiero no viajar, ¿sí? Porque justamente los aeropuertos son lugares donde existe una mayor probabilidad de adquirir el coronavirus. Y siendo una persona de la tercera edad, tal vez lo mejor sería no viajar. Yo mismo le he recomendado a algunos pacientes que querían venir a Ciudad de México a recibir atención médica y que son de otras partes de la ciudad, perdón, del país, les he recomendado no venir a la Ciudad de México justamente para evitar el aeropuerto. Se puede hacer, no hay ninguna restricción por parte del gobierno, pero vamos a lo mismo. No sabemos qué va a pasar en 13 días, que sería el 28 de marzo, en la fecha de su vuelo. Ok. Dice, ¿qué tan cierto es que los lugares con temperaturas cálidas tienen un menor contagio? Ok. Por lo pronto no se sabe, no tenemos muy bien, muy claro cómo va a afectar la temperatura en la transmisión del coronavirus. Esperamos que se comporte similar a la influenza, que cuando existe mayor temperatura ambiental disminuyen los casos, pero francamente a ciencia cierta todavía no sabemos cómo se va a comportar. Está ya avanzada bueno, está por entrar la primavera y las temperaturas se espera que comiencen a aumentar y nosotros esperaríamos que también disminuyan los casos. Sin embargo, el panorama
al menos en nuestro país, parece que se va a comportar similar a otros países en el que los casos fueron aumentando exponencialmente y más bien tiene que ver con la transmisión debido al contacto cercano que a otros factores como la temperatura. Así es que no sabemos a ciencia cierta, vamos a ver cómo se comporta, esperando que por supuesto la temperatura incrementada nos ayude. Ok. Em, Aquí me gustaría como si pudieras explicar algo brevemente. Em, Parece como que ahora, ¿cuántos casos hay en México? Los casos, según una noticia que leí hoy en la mañana, todavía son de personas que estuvieron en el extranjero. Luego se Ujú. esperaría que hubiera como contagio ya sin salir, ¿no? O sea, Sí, te llegó, si es un poco así, ¿podrías como resumir eso? ok. Voy a mencionarles cuáles son los datos oficiales a la fecha. Todos los días se publica un comunicado técnico a las 7 de la tarde. Antes de que comenzara la conferencia revisé y no se había publicado el día de hoy. Entonces tengo el comunicado técnico del día de ayer, en el que tenemos un total de 41 casos confirmados en diferentes estados de la República y tenemos un total de 155 casos sospechosos que están en espera de descartarse. Entonces, 41 casos confirmados en nuestro país, ninguno ha muerto, no se ha documentado ninguna muerte. Todos los casos hasta este momento se han considerado que son importados, quiere decir gente que ha viajado o gente que ha tenido contacto con alguien que ha viajado. Estas son las cifras oficiales. Por supuesto que el día de mañana esperamos que haya más casos y también como comunidad médica esperamos que en los siguientes días se documente transmisión dentro de la comunidad. Esto es, recuerden, una persona que viajó contagia a una persona que no viajó, pero si esta persona que no viajó contagia a alguien más, eso se considera entonces que es un caso ya de transmisión dentro de la comunidad y esperamos verlos pronto, dentro de la siguiente semana probablemente. Ok. Estoy impactada porque eran 16 Así antier. es. Así es. Entonces, pensamos que va a haber un incremento de casos exponencial, justamente como se ha visto en otros países como Italia, Estados Unidos, son ejemplos muy claros en donde se vio que de un día a otro la cantidad de casos incrementaron de forma muy importante. Ok. Dice, las personas que llegan de viajes internacionales no los han dejado entrar a Estados Unidos, pero sí son bien recibidas en México. ¿Qué impacto puede tener esto y qué medidas se están implementando? Ok. Bueno, como ustedes bien saben, y ya lo hemos comentado, no existe una indicación actual de restricción de viajes ni a México ni desde México por parte de nuestro gobierno. Esto podría tener algún impacto, por supuesto, si recibimos viajeros del resto del mundo, podría tener un impacto principalmente en las personas que viven cerca de o trabajan en el aeropuerto. Sin embargo, lo más importante es comprender que ya tenemos casos dentro del país, o sea, ya existen 41 casos de coronavirus y esos 41 casos de coronavirus han tenido contacto con otras personas y probablemente si los casos exponencialmente se empiezan a multiplicar, no sea relacionado a haber recibido o a que en este momento no estén cerradas las fronteras, sino a que Claro, el virus ya entró a nuestro país, ¿no? Eso sería un concepto muy importante que tenemos que que entender. nos puede Eh, politizar, ¿no? Sí, En ese sentido. exactamente. O sea, el virus ya está aquí en nuestro país, sí llegó a México por viajeros, pero probablemente ya haya transmisión dentro de la comunidad. Esto está por verse, pero es muy probable que sí. Ahora, existen algunos hospitales de la Ciudad de México, por ejemplo, que le están pidiendo a los pacientes que llegan de otros países, principalmente de Europa, que se aíslen en su casa, aunque no tengan síntomas, por 7 a 14 días, por ejemplo. Pero esto igual no es una recomendación de ninguna institución, es una recomendación de juicio clínico de un médico en particular. Ok, Entonces, sería importante que si llegan de un destino donde hay transmisión de coronavirus, como lo sería Europa, Estados Unidos, el sureste de Asia, pues hablaran con un médico para que el médico, a su juicio, les diga si requieren aislarse o si solamente con distanciamiento y vigilancia de síntomas será suficiente. ok. Preguntan si clases donde el flujo no rebasa 10 personas, que no requieren contacto físico, ¿podríamos seguir teniéndolas? Pues bueno, si se hacen en un aula que está ventilada, si se garantiza que todos
van a tener acceso a un lavabo con agua y jabón o que van a tener acceso a alcohol para frotarse las manos y que ninguna persona con síntomas va a acudir, que el salón va a estar ventilado y que efectivamente no va a haber ningún contacto físico y el aula se va a mantener limpia, creo que 10 personas suena razonable. Sin embargo, es mejor considerar dar esta clase a distancia. Es mucho mejor, eso es una realidad. Pero tampoco sería prohibitivo tener 10 personas en un aula con estas características que mencioné. Ujú. O sea, podemos ser cautelosos, ¿no? Aunque no haya Y hay una que ser, indicación oficial, no hay que ignorar esta podemos ir con epidemia. cautela. Exacto. No hay que ignorar la epidemia, tampoco hay que actuar con pánico, pero hay que seguir las recomendaciones que les estamos dando los médicos y los organismos oficiales. Creo que si hacemos eso vamos a lograr un excelente resultado. Ok. ¿Puedes contagiarte 2 veces? Pregunta. ¿Ok? Esa pregunta es muy interesante. Justamente algunos organismos internacionales, principalmente la Organización Mundial de la Salud, no tiene descrito ningún caso de contagio doble o de una persona que haya tenido recaída. Pero sí se ha visto que hay personas que después de que curaron el virus lo vuelven a tener, pero sin presentar enfermedad, ¿ok? Entonces, como hemos dicho múltiples veces en esta plática, hay mucha información que nos falta. Es muy pronto para conocer todas las características de esta enfermedad, pero hasta el día de hoy no se ha documentado ningún caso que se haya recuperado y que haya vuelto a adquirir la enfermedad con síntomas. Ok. Tengo muchas preguntas con respecto a higiene de manos, limpieza ¿Ok? de lugares y así. Sí, Muchas también por ejemplo, ¿es seguro ordenar comida a domicilio o pedir bien. el súper a domicilio o ir por pan a la panadería cuando está ahí todo expuesto? Hay como muchas dudas en esta área también. Ok, vamos a recordar lo siguiente. La transmisión del virus, y es fundamental que lo comprendamos porque solitos podemos responder esa pregunta. La transmisión del virus ocurre cuando una gota me cae en las mucosas, como son el ojo o la nariz, o cuando me las llevo de la mano a los ojos y la nariz. Por lo que eh, no se ha detectado transmisión a través de la vía oral fecal. Es decir, si yo ingiero partículas de materia fecal infectadas, no me voy a enfermar. Hasta el momento no hay ningún caso que haya documentado eso. Por lo que consideramos que los alimentos que son preparados de forma adecuada, cumpliendo las características de calidad, los estándares de calidad de cualquier restaurante, son adecuados, se pueden consumir. Lo más importante es que antes de consumirlos, utilicen utensilios que están limpios y que se realicen su higiene de manos, porque el llevar un alimento a la boca implica acercarse las manos a la cara. Si hacen su Ok. higiene de manos, sería seguro. Y lo mismo Entonces sucede el con el alimento podría tener una gota, pero si no lo agarras con la mano, así estás es. seguro, entonces lavarse las Si uno, manos antes, después de comer Exacto. Si uno y la ingiere, desinfectarlas hasta el en la momento calle. no ha habido no ha habido ningún caso documentado de ingesta o de contagiarse a través de la ingesta de alimentos. También las personas que reciben paquetería, por ejemplo, de China, es una pregunta que me hacen muy frecuentemente, si ellos están en riesgo de tener coronavirus, y pues la verdad es que no ha habido tampoco ningún caso documentado de transmisión a través de recibir correo, paquetería, súper que se pida en línea. Nada de esto se ha demostrado que transmita el virus, principalmente porque se realiza la higiene de manos. Entonces, súper importante cuando pidan el súper o alimentos a casa, antes de tener contacto con esto, lavarse las manos y después de tener contacto con esto, también lavarse las manos, Hay que igual lavarse antes de la comer. mano como maníaco. Hay que lavarse las manos de forma mucho más intensa que en el Consistente. resto de los días, sí. Ahora que estamos en una pandemia, tenemos que considerar lavarnos las manos todo el tiempo. De hecho, durante esta plática yo me he lavado las manos 3 veces. La pregunta era si nos podrías, estas lavado de manos o con gel tienen como algunas características que quizás serían importantes. No sé si nos pudieras mostrar cómo es la manera más eficiente de hacerlo con gel y luego de hacerlo en el lavabo. Me han preguntado también mucho si se puede usar microdacin para lavarse Ujú, las manos o desinfectar superficies. ujú. Sí. Voy a contestar primero la pregunta sobre cómo lavar las superficies y nuestra casa. Las guías Ujú. internacionales recomiendan que utilicemos productos de higiene normales que están certificados, como puede ser el cloro, por ejemplo. El cloro es un excelente producto para realizar la higiene de las superficies de nuestra casa, como son las mesas, las ventanas, las manijas de las puertas, el piso, las paredes, etcétera. Se puede hacer con cloro o con cualquier detergente que ustedes utilizan normalmente
en casa. Quizá yo no recomendaría el alcohol porque el alcohol se desactiva ante la presencia de materia orgánica y de tierra. Es decir, si hay una superficie que tiene tierra y uno la limpia con alcohol, el alcohol va a perder su efectividad, por lo que antes hay que limpiar esa superficie con otro desinfectante, como sería el cloro. El cloro es excelente, es muy adecuado para el coronavirus. Todos esos productos que ustedes ven como los desinfectantes antibacteriales en spray son efectivos y los pueden utilizar. Respecto al lavado de manos, tenemos dos técnicas. Una técnica que se llama, Perdón, de esto me surge otra duda. Perdón, sí, es que me han no, preguntado también si pueden usar agua oxigenada, todas estas personas que no usan cloro y usan como desinfectantes orgánicos o con aceites esenciales y así. ¿Es útil uh-huh. o mejor ahorita nos quedamos con lo más convencional? Bueno, respecto a los desinfectantes orgánicos hechos en casa, pues bueno, va a depender de Ujú, qué es lo ok. que están, dependerá de qué es lo que están utilizando. En este caso, yo sí les recomiendo que utilicen un desinfectante que esté certificado, es decir, alguna marca que la marca garantice que sí elimina los microorganismos. En este momento Ok. de pandemia, tenemos que utilizar o hacer medidas diferentes a las que hacemos en nuestra vida diaria y una de esas sería tal vez no tener tanta confianza en desinfectantes caseros, como por ejemplo a base de vinagre, a base de bicarbonato. Estos podrían no ser tan útiles, por lo que yo sugeriría que en este momento de pandemia y de actuar diferente, sí compremos un desinfectante que esté certificado, como lo es el cloro, los desinfectantes que venden en los supermercados básicamente, esos están Ok. bien certificados. El agua No se los oxigenada, tienen que acabar, pueden ir, comprar uno y luego, normal, o o sea, sea, llevar su o vida compren normal, 100, por hacer, favor. hacer la casa como la sean siempre, no necesitan ser demasiado intensos, hay que limpiar las superficies como siempre lo hacen, siendo, por supuesto, limpios, pero nada más allá de eso, nuestra casa no requiere más cuidados. Ujú. Ok. Entonces, Ahora ¿quieres que las platiquemos manos. con las manos? Bien. Ujú. Pues bueno, tenemos dos técnicas que están avaladas por la Organización Mundial de la Salud y recordar que la higiene de manos es una de las maniobras con las que la humanidad cuenta más efectivas para disminuir cualquier infección, cualquiera, porque nuestras manos son nuestra extensión hacia el mundo y si nosotros tocamos el mundo, también lo traemos de regreso a nosotros. Entonces, el lavado de manos es fundamental y es fundamental que lo hagamos bien. Tenemos dos técnicas. La primera técnica es la mejor, es la preferida, y es utilizando geles con base de alcohol que tengan una composición de al menos 60% de alcohol. Existen presentaciones con 60, 70%. Ustedes sabrán cuál es la presentación porque el fabricante lo indica en la etiqueta. Este alcohol puede ir adicionado con otros antisépticos como la clorexidina, entre otros. Pero el alcohol tiene muchas ventajas. El alcohol es rápido, es muy rápido, es muy bueno para matar bacterias y la mayoría de los virus, es barato y en realidad no es tan dañino con la piel. Sí reseca la piel, pero esto es algo leve. Otros productos a base, por ejemplo, de clorexidina pueden lastimar la piel un poco más. Y bueno, entonces el alcohol lo Ujú. que se tiene que hacer es colocar una buena cantidad de alcohol en la palma de la mano y las manos se tienen que frotar. El lavado de manos con alcohol tiene que durar más de 20 segundos. Después se frota, se tiene que Voy a frotar, intentarlo en este momento. perfecto, entre los dedos. Primero frotamos la palma completa, luego frotamos entre los dedos, así. Después encimamos la mano y frotamos el dorso de la mano que está abajo y también los dedos. Cambiamos de mano y frotamos también el dorso de la mano y entre los dedos. Después giramos las manos y las tomamos así, de forma que frotemos el dorso de estos dedos con la palma de la primera mano No, y frotemos también la nunca sé. superficie. Así es, hay que frotar así también. Luego podemos frotar los pulgares, cada pulgar envuelto en una palma, así. Después, para limpiar las uñas, hacemos chiquita una mano y sobre una palma que ya está desinfectada, frotamos, así es. Cambiamos de mano. Y por último, las muñecas. Ok. Cuando lo hacemos con alcohol, no es necesario tomar una toalla, no es necesario sacudir las manos, el alcohol solito se seca. Y una vez que hicimos esto, con todos esos movimientos, nuestras manos son seguras. Si lo vamos a hacer con agua y Ok. jabón, tiene que ser igual, pero tiene que durar más tiempo. Normalmente tiene que durar de 40 a 60 segundos el lavado de manos. Por eso les digo que el alcohol es la mejor alternativa, porque es más rápido.
es más efectivo, es más rápido. Entonces, con agua y ¿En jabón se repite la técnica. microdosing Yo no recomendaría que alcohol o utilicen no? microdosing. Sí, lo mejor es Ok, utilizar el alcohol y además en gel. ok. Ahora con los celulares también, porque si ya te lavaste las manos y luego agarras el celular, que también es otra fuente ahí Claro, de... Sería recomendable también estarlo limpiando de cada en tanto sí, con... sí. Sin embargo, recuerden que el alcohol puede secar algunos polímeros plásticos. Por ejemplo, el protector de un celular se podría secar y se podría dañar. Lo mejor para limpiar un dispositivo, por ejemplo, como el celular, los estetoscopios, un extractor de leche, etcétera, sería con agua oxigenada. ¿Sí? Pueden tomar un Perfecto. trapito, humedecerlo con agua oxigenada y limpiarlo. Pero, incluso más importante, si yo no tengo cómo lavar mi celular, lo más importante es que después de usarlo me lave mis manos. Porque aunque yo agarre o tome un celular sucio, si me lavo las manos no va a importar porque al llevármelas a la cara van a estar limpias. Perfecto. Preguntan si después de hacer este lavado como el que vimos, ya me puedo tocar mi cara. Sí, no deberías, pero sí puedes hacerlo de forma No segura. puedes rascarte o cosas así, ¿no? Sí, lo mejor es no tocarlo, pero sí, sí se puede hacer de forma segura. De hecho, un problema de los cubrebocas, que la gente usa un poco irresponsablemente, es que se van a estar tocando la cara para acomodarse el cubrebocas. Y eso va a hacer que se infecten más. Entonces, no usen el cubrebocas. ¿Se pueden limpiar también los celulares, tablets con toallitas de Lysol o de O, cloro? o con cloro, sí, sí se pueden usar, se pueden limpiar. Es que dicen, tengo un caso de dermatitis atópica y tengo prohibido el uso de gel antibacterial. ¿Puedo Entonces, usar tendría que ser, microdasí? Yo creo que no, mejor lavado, yo no recomiendo que utilicen microdacin. Yo recomiendo que lavado hablen con bien con su jabón. dermatólogo sobre. La primera recomendación es cuál es lo que le causa la dermatitis atópica. ¿Es el alcohol? ¿Es la clorexidina? ¿O qué tipo de antimicrobiano? Y tratar de buscar una opción. Y si no la encuentran, utilizar agua y jabón sería lo más adecuado. Ok, ahí está respondida. Dice, por aquí arriba. La pregunta del millón, Rodrigo. Esta pregunta, déjenme les platico que yo creo que me llegaron 20 preguntas de estas. ¿Por qué la gente está comprando tanto papel Bueno, de si te la baño? contesto, me das el millón. Ya sé qué pregunta es. Exacto. Entonces, es sobre ¿Por qué el papel de baño. Ajá. Ok, bien. Seguramente han visto en redes sociales que muchas personas están comprando papel higiénico de forma, yo diría, desmesurada y también irresponsable. Y la respuesta a tu pregunta, ¿por qué compran papel de baño? Pues la respuesta, la verdad es que yo no lo sé, no tengo ni idea de por qué lo hacen. Mi impresión es que es una compra de pánico. Cuando el gobierno te dice que hay una pandemia y te dice que lo único que puedes hacer es lavarte las manos, pues tal vez uno se puede sentir como un poquito frustrado y uno quisiera hacer más y el miedo puede invadir a uno. Y al ir al súper y ver lo que otras personas están haciendo, uno puede decir, bueno, hay información que yo no sé, entonces uno copia lo que las demás personas hacen. Yo creo que eso es lo que está sucediendo, pero en realidad no entiendo por qué la gente está comprando papel de baño, creo que no se necesita. Yo más bien les recomendaría que gasten ese dinero en comprar libros, que los lean en su casa en su tiempo de distanciamiento social y si necesitan papel de baño y no hay, que utilicen el libro para hacer la función que el papel de baño hace. No sé si alguien, Rodrigo, muchas gracias. La verdad es que yo al menos me quedo más tranquila, el panorama Qué es bueno. un poco más claro, es responsabilidad de todos cuidarnos. Sobre una Muchas pregunta sobre gracias. recomendación de seguros de gastos médicos. Ajá. Ok, mira, yo creo que vale la pena tener un plan. No sabemos cómo se va a comportar esta epidemia, esta pandemia, no sabemos a quiénes va a afectar, no sabemos cómo va a suceder en México. Y yo les recomiendo que tengan un plan familiar. Esto, en mi opinión, debe incluir discutir con toda su familia qué van a hacer cuando alguien de la familia enferme, qué vamos a hacer si mi abuelo se enferma, dónde lo vamos a hospitalizar, contamos con el dinero para hospitalizarlo,
¿qué voy a hacer si mi papá, que es quien aporta el dinero, enferma y fallece? Y empezar a hacer planes desde ahorita para contención de una catástrofe médica. Eso puede incluir contratar un seguro de gastos médicos, que además es una buena idea, o si uno no tiene la capacidad de hacerlo, asegurarse que está inscrito a un servicio de seguridad social como son el ISSSTE o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hagan un colchoncito para tener dinero, en lugar de gastárselo en un viaje ahorita, tengan un colchón para una catástrofe médica que puede sucedernos a todos en cualquier momento. Les recomiendo que hagan un plan, discutan con su familia sobre qué medidas vamos a seguir todos los integrantes de esta casa, sin excepción alguna. ¿Qué se va a permitir? ¿Se va a permitir que vayamos de vacaciones? ¿Se va a permitir que salgamos a un concierto? ¿O vamos a permitir visitas? Y que hagan ese plan. Reglas que tienen que ver con salidas, vacaciones, reuniones, precauciones de contacto, eso vale muchísimo la pena que lo hagan. Y en lo personal, yo recomiendo que si no tienen un servicio de seguridad social, consideren contratar alguno, principalmente para las personas que más probabilidades tienen de usarlo, o aquellas personas que se necesita que estén sanos para sacar adelante a la familia. Claro. Aquí surge otra duda que ahorita, bueno, hay dos más, pero me están diciendo que las personas que ayudan en casa, que sería como lo recomendable. También leí varias de estas dudas en los grupos de si se les iba a pedir que no fueran por seguir siendo Uh -huh, externas a la casa o que sí vayan y con uh ciertas -huh. precauciones, que qué sería, como son quienes cocinan, Yeah. quienes tocan toda la casa, al igual que uno y vienen de afuera sin saber qué hábitos Okay. de prevención tengan. Bien, creo que esto viene dentro de lo mismo de discutir el plan familiar y si esta persona trabaja en la casa hay que incluirla en esta discusión, pedirle que tome las mismas precauciones que debemos tomar nosotros. Y una recomendación que nosotros estamos haciendo para todos los establecimientos de trabajo, y la casa es un establecimiento de trabajo de estas personas, es hacer un recuento de los síntomas y una medición de la temperatura corporal todos los días. De forma que yo recomendaría que compraran en lugar de papel higiénico, se compren un termómetro y aprendan a usarlo. Y si reciben a alguien que va a venir a la casa, le pregunten si ha tenido tos, si ha tenido fiebre, si ha tenido dolor para respirar o si ha tenido falta de aire y le tomen la temperatura antes de entrar. Si no tiene síntomas, que realice la higiene de manos antes de entrar y se le permite el acceso. Si tiene Perfecto, síntomas, en ese momento se le tiene que pedir que se retire del hogar, como cualquier otro empleado, ¿no? claro. Ahí está la respuesta que también hoy y la vi muchísimo circulando en redes. Mi papá viene del estado de California, donde es foco rojo. ¿Sería recomendable no verlo en 14 días? Ok. Recuerden, hay que contestar dos preguntas aquí. ¿Este viaje va a ser el abuelo? ¿Tiene que hacer el viaje o puede evitar el viaje? Si No, puede evitar viajar, tiene, lo mejor es que evite. ya fue, ya fue. Ya fue. Entiendo la pregunta como que ya fue y viene a México. Ok. Bueno, la recomendación es que venga y se vigile los síntomas todos los días. Todos los Ajá, días tiene que vigilarse los síntomas, que practique el distanciamiento social, como todos lo estamos haciendo. No creo que tenga que estar aislado si no tiene síntomas, pero si presenta síntomas el abuelo, entonces tienen que hablarle a un médico para evaluar la necesidad de hacer una prueba y aislarlo por al menos 14 días. perfecto. También por último están preguntando mucho si hay como algún tipo de predicción, o sea, podríamos esperar que esto fuera cosa de todo el año, se ve sencillo que pueda controlarse, hay como, ¿qué podemos esperar a futuro? Ya. Es muy difícil saberlo. Nosotros esperamos, bueno, las autoridades de Estados Unidos y algunas autoridades mexicanas esperan que haya una explosión de casos en las siguientes semanas. No sé anticipar cuál va a ser la duración de la pandemia, pero por lo menos en países como China, parece ser que la curva de casos ya se está aplanando y probablemente comienza a disminuir. Por ejemplo, el día de ayer China solamente reportaron menos de 10 casos nuevos. Si se comporta todo igual que China, recuerden que China lleva desde diciembre con la enfermedad, son 3 meses completos, entonces probablemente si todo se comporta igual que en China y logramos hacerlo igual que ellos,
pues 3 meses duraría. Si no lo logramos, no podemos determinar cuánto tiempo va a durar la pandemia. Rodrigo, ya nos pasamos un poco. Te No hay agradezco a problema. nombre de todos los que nos vieron hoy, los que nos verán grabados. eh, Todo esto es más claro. Espero que esto también ayude mucho a que podamos disminuir el miedo, la ansiedad, porque Claro. es una situación que nos preocupa y ahora ya con más claridad y certezas de cómo podemos aportar nuestro granito de arena y también ir estando atentos de las indicaciones de estos días, ¿no? Que según entiendo, esta próxima semana como que va a determinar varias cosas. Sí, sí, todos los días cambia. Y como mensaje final, además de agradecerte, Alondra, me gustaría mencionar lo último. Un punto muy importante es que casi toda la información que yo personalmente he visto en las redes sociales es imprecisa y es incorrecta. Entonces, mi recomendación es que ya no compartan, ustedes que no son profesionales de la salud, no compartan información. Ustedes no deben Mm. tener la carga no deben dar con eso de hacer salud pública. Eso nos corresponde a los médicos y le corresponde a las autoridades, no a los usuarios, no a los ciudadanos. Entonces, siéntanse tranquilos, lo que a ustedes les corresponde es hacer caso de las medidas y no compartir información. Yo creo que eso, para eso tenemos a los organismos oficiales. Entonces, permítanle a estos organismos hacer su función. Acérquense con su médico de confianza y revisen la información que está todos los días actualizándose en el sitio de la Secretaría de Salud de México. Todos los días hay información nueva, muy útil y que además está en español y es gratuita. Entonces, ese sería mi comentario final, ¿no? Pues muchísimas gracias. De nada. Daré por terminada esta sesión. Gracias. Por favor, ayúdanos a compartir este video para poder llegar a más personas con esta información. Muchas gracias a Muchas todos. Que tengan gracias y muy buena bueno. noche. Hasta luego. Bye.